En la versión número 14 del Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte estuvo presente el abogado y escritor Ramiro Martínez Gutiérrez, quien fue el encargado de rendirle homenaje al centenario de la película María. La película María, cuyo origen es Buga, porque la primera sociedad de marzo de 1922 se constituyó con personajes de Buga, entre ellos los hermanos Salcedo Espina, Máximo Calvo, el filmador de la película, y Alfredo del Diestro, el director, y Federico López Pomareda, que era un odontólogo que vivió en Buga y que era el padre de María y de Emma en la película. Básicamente la película es un desarrollo a base de un guión que hizo Alfredo del Diestro de la novela María de Jorge Sachs. El abogado bugueño Ramiro Martínez Gutiérrez se ha dado a la tarea de hacerle seguimiento a lo ocurrido con la película María, que llegó al primer centenario de su creación. Se le ha hecho el seguimiento a través de muchos años después de que la película fue expuesta en muchas ciudades de Colombia y desde luego en el exterior. La película finalmente, quizá en manos de Máximo Calvo y de sus herederos, como lo dice un documental, terminó siendo quemada porque era un inconveniente dentro de la casa que ellos ocupaban. Y no queda realmente ninguna copia de la película, salvo unas fracciones de segundos de la misma. Y frente a la historia de amor que se habría originado en la Hacienda del Paraíso, esto ha encontrado el abogado escritor. Hay muchísimas discusiones sobre si el paraíso fue el escenario real de María o fue la Hacienda del Castillo que quedaba más abajo y que desapareció. Se asocia a que pudo ser el escenario de María porque esa finca fue del papá de Jorge Sachs, o sea, de George Henry Isaacs Adolphus, pero no fue sino durante 3 o 4 años. Después pasó a diferentes manos. Y realmente Jorge nunca vivió en María, en el paraíso, porque en esa época estudiaba en Bogotá. Y pese a que se llegó al centenario de la película María, esta historia, que se originó en el Valle del Cauca, es referente para los escritores y productores audiovisuales. Que sigue siendo una historia vigente. Yo lo digo en el libro que acabo de escribir sobre Jorge Sachs, Caballero de los Enigmas, Caballero de los Enigmas, que es una novela y un autor que sigue vigente. Todavía se siguen escribiendo ensayos sobre María, en diferentes aspectos, que si tienen que ver con la esclavitud, la música en María, la cocina en María, el paisaje en María, sigue siendo vigente. En este momento había un señor acá, en el Teatro Municipal de Cuba, que va a escribir una obra de teatro en homenaje a la novela María. Martínez Gutiérrez fue el invitado especial en el acto inaugural del Festival de Cine y Artes Visuales Bugarte 14 años, un homenaje al centenario de la película María. Leonardo Loaiza, CNC Noticias, Buga.